Buenas noches, ingeniero Wilmer Galarza. El tema que vamos a exponer es sobre el proyecto de construcción de modelos o prototipos. Es sobre el filum de Jordana. Los integrantes son Jordan Coyahuaso, Leslie Pérez, Ariel Torres, Luis Paucar y mi persona, Keila Tigre. En las siguientes diapositivas tenemos una introducción. En la acuicultura es una actividad que tiene como objetivo la obtención de productos acuáticos por medio de ambientes controlados y constantemente para optimizar la eficiencia, el rendimiento en la calidad, como asimismo que tiene en un alto potencial socioeconómico, al generar empleos bajo de impacto sobre el ambiente. Tenemos sobre moluscos y los artrópodos un concepto que son un filo del reino animal, se caracterizan por la presencia de tendones dorsales, de células hinchadas o notocordas, de tubos neurales, supidos de huecos o de honduras branquiales y artrópodos y los moluscos. En la siguiente imagen tenemos una representación sobre unos moluscos y sobre unos artrópodos. Los acuicultores pueden mejorar directamente la salud del medio ambiente acuático y al mismo tiempo alimentar a la población del crecimiento a través de las prácticas de la acuicultura restaurativa. El filón de Jordana. Los cordados son animales bilateralmente simétricos que se desarrollan a partir de tres capas, que son tres capas germinales, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A continuación, mi compañero Luis Paucar. Soy Luis David Paucar Siccho y el tema que me tocaba exponer es clasificación de los filum cordados. Uno de estos nuevos caracteres vertebrados es la presencia en el embrión de una estructura denominada cresta neural, que contribuye a la formación del esqueleto craneofacial y arcos branquiales, entre otras características del grupo. Clasificaciones de los filum cordados. La imagen 1 podemos observar que es urocordados. La imagen 2, cefalocordados. Y la imagen 3, vertebrados. Protocordados. Aquellos organismos denominados inferiores dentro de la familia de los cordados. Son organismos que se encuentran entre los invertebrados y los vertebrados. Está dividido en grupos que son los urocordados y los cefalocordados. Aquí podemos observar clasificación del esqueleto de los protocordados, donde podemos observar notocordado, tubo nervioso dorsal, intestino, musculatura, pliego caudal, gonadas, fentas branquialas, boca, cirrus y región cefálica. La evolución de los primeros vertebrados se caracterizó por un estilo de vida cada vez más activo, que se cree que ocurrió en tres etapas principales. Que la primera paso fue por un protovertebrado que se alimenta en suspensión y que usaba solo tintes para producir un flujo de alimento. La segunda etapa fue el ajna, el primer vertebrado con mandíbula, con una bomba muscular para producir alimentos que transportan
por la corriente. La etapa 3, que es la tercera, aparece un jantostomado que tomaba alimentos más grandes con ayuda de una boca muscularizada que rápidamente seleccionaba y atrapaba el alimento en el agua. Y aquí podemos ver este cuadro ancestro de los vertebrados, de que peces sin mandíbula, peces cartilaginosos, peces óseos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De que empezamos desde 550 millones de años hasta 300 y 150, donde podemos observar Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Leslie Pérez. El tema que me ha tocado exponer son las principales especies de cordados cultivados mundialmente. Antes de eso, les voy a dar una pequeña introducción de lo que son los cordados y a continuación comenzaré a explicar el tipo de cordados que he escogido para poder explicar los cultivos que se puede tener mundialmente, como es de peces. Ya, los cordados. Dentro de los cordados tenemos que este grupo pertenece al pilón chordata, que por definición incluye a los animales que contienen una notocorda o un notocardio. También tienen una estructura delgada compuesta por células derivadas del mesodermo. También tienen una columna vertebral en el caso de los craneados o vertebrados, más conocidos como vertebrados durante su desarrollo. Las especies de cordados se pueden clasificar en tres principales subfilos: la vertebrata, la urocordada y la cefalocordada. Dentro de los vertebrados tenemos a los cordados que poseen columna vertebral, y dentro de los cordados invertebrados tenemos a los que no poseen columna vertebral, como los cefalocordados y los urocordados. Ya. Ahora yo he escogido un tema que pertenece al grupo vertebrata, que proviene de los vertebrados, que es los peces. Los peces pertenecen al grupo de los cordados, siendo así, los peces, animales vertebrados. Estos de aquí pueden vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Se han identificado cerca de 21.000 especies que corresponden a estos animales y que son acuáticos. Los peces corresponden a la clase de los cordados y a su vez al reino animal. Los peces tienen el cuerpo recubierto de escamas y poseen aletas con las cuales se ayudan a desplazarse por el agua. Estos animales son de sangre fría y heterotermos, por lo que no pueden controlar su temperatura corporal. Tienen los ojos muy desarrollados, a diferencia de su olfato en diferentes especies, pero estos de aquí no poseen párpados. La mayoría de especies presentan una forma fusiforme con una aleta caudal, que la podemos observar aquí, que se encuentra al final de su cuerpo. También tenemos una aleta dorsal que se encuentra encima de su cuerpo. La aleta pectoral, que la podemos encontrar en el área de las branquias, y una aleta en la parte inferior llamada aleta pélvica, como la podemos ver. También tenemos la aleta anal, que se encuentra en el orificio del pez. Ya. Dentro de las principales especies de cordados que se cultivan, tenemos a las especies de peces, que mayormente son cultivadas a nivel mundial. Aquí tenemos a la trucha arcoíris con su nombre científico Oncorhynchus micis. La trucha arcoíris es un pez que pertenece al grupo de los salmónidos, originarios de los ríos y lagos de Norteamérica. Estas especies se han introducido en todo el mundo entero, debido a que estos peces se los suelen utilizar en pesca deportiva y por ser un pez que tiene una sustanciosa carne. El nombre de este pez se
Deriva particularmente de su coloración que posee, como podemos ver es dorado plateado. Plateadas sus aletas y una coloración roja con manchitas en su estómago. Esta clase de peces habitan en arroyos, ríos donde se encuentran con niveles de frío muy alto. Algunas de las subespecies pasan su vida en el océano. Estas especies pueden alcanzar un tamaño entre 20 y 40 centímetros hasta 80 centímetros, con un peso de 500 gramos a 6 kilos. Esta especie es rica en vitamina D, complejo B, vitamina E, ácido fólico, vitamina A, minerales, fósforo, selenio, potasio, magnesio y manganeso, calcio, zinc, cobre, hierro y sodio. Este pez es nativo de África. Es un pez aurolino de agua dulce de mar. Como ya dije, pertenece a la familia de los salmónidos. La variedad de esta trucha es conocida como trucha arcoíris, es decir, que la mayor producción en el mundo, por lo que ha tenido una gran importancia y crecimiento, pasando de 4.000 toneladas en 1950 hasta las 814.000 toneladas en el 2013. Los países que lideran la producción son Irán, Chile, Turquía, Noruega, Perú, Italia y Dinamarca, Francia, China, Estados Unidos, Rusia y España, los cuales representan alrededor del 80% de producción mundial. Según Ortiz Tirado, en el 2015, en Sudamérica, los 3 países de mayor producción de trucha son en la región andina de Chile, Colombia y Perú, manteniendo un ritmo constante de producción, siendo los principales exportadores desde hace muchos años. La trucha arcoíris se cría en sistemas de monocultivo, generalmente en estanques de hormigón, que permiten aumentar las densidades y producir más eficiente. En otros países existen grandes producciones de esta especie, que son cultivadas en jaulas flotantes donde pueden alcanzar tamaños extremadamente grandes que pueden servir muy bien para su comercialización. Estos animales, cuando están en criaderos, se suelen poner en separos para poder diferirse según las etapas, según su tamaño, por lo que se procura que el agua debe tener una suficiente corriente para que así esté muy bien oxigenada. No debe haber ningún foco de contaminación y se les tiene que dar una comida especial para que crezcan lo suficiente en sus diferentes estados. Un requerimiento indispensable para su producción comercial es contar con un suministro de agua de alta calidad durante todo el año. La existencia de una piscifactoría operativa es un testigo permanente de la calidad del agua de dicha masa. Otra especie que tenemos que destaca dentro de los cultivos de acuicultura mundial tenemos al atún rojo. El atún rojo, con su nombre científico Tunus tinus, es un telosteo perteneciente a la familia de Escombrida. Es una especie de gran tamaño. Que puede alcanzar una longitud de 3 metros y obteniendo así un peso de 600 kilogramos. Hay incluso registros no comprobados que afirman que existen ejemplares que pueden llegar a pesar 1 tonelada. Es un gran nadador, realizando así grandes migraciones a lo largo del Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. También es una especie de gran valor económico y social, ya que desde la antigüedad los fenicios y romanos comercializaban su carne, siendo así utilizada para alimentar a los ejércitos. Actualmente sigue teniendo mucha aceptación como alimento de gran valor gastronómico y principalmente en Japón, donde es una especie que se consume ya que es muy apreciada, generando así una gran demanda de carne a nivel mundial. En la década de los 90 comenzó en España y en Europa el engrase del atún rojo, donde esta actividad consistía en capturar peces salvajes y en épocas del año aptas donde los atunes entraban al Mediterráneo para poder reproducirse. Estos atunes eran transferidos vivos a jaulas flotantes que son remolcadas hasta las instalaciones de cultivo o en grasa. Estos peces son alimentados con pescado de alto contenido lípido para aumentar el contenido de grasa de los ejemplares. Después de unos 4 o 6 meses de cultivo, son comercializados principalmente en el mercado japonés.
En Europa, la producción de atún rojo se limita en la actualidad al mar Mediterráneo. Los países que tienen más producción son España, Italia, Túnez, Malta, Chipre, Grecia, Croacia y Turquía. Si bien las producciones mayores en estos últimos años provienen de Malta, Túnez, Croacia y Turquía. Otra especie relevante dentro de los cultivos a nivel mundial son la carpa común, con su nombre científico Cyprinus carpio. El pez carpa común es uno de los peces más comunes del mundo. Su capacidad de adaptación es tal que es posible encontrarlo en todos los continentes, excepto en la Antártida, donde las temperaturas no lo acompañan lo suficiente como para que pueda desarrollarse. El pez carpa común es originario de Europa y Asia, aunque es en China y en Japón donde la cría de las carpas se convirtió en todo un fenómeno social, llegando a existir la figura del criador de carpas profesional. La carpa puede alcanzar una longitud de casi 1.2 metros y un peso desde unos 40 kilos. Sin embargo, lo más frecuente es que mida alrededor de 60-90 centímetros y pese unos de 5 a 9 kilos. La carpa es un pez cultivado desde la antigüedad y se sabe que fue cultivado en China hace más de 2000 años. El arte del cultivo de carpas fue muy popular en Europa por los romanos, ya que eran cultivados en estanques. La carpa se ha propagado ampliamente en aguas naturales. Dentro de la carpa también podemos encontrar que esta fue introducida en Finlandia, donde esta variedad es más antigua, donde también era cultivada en estanques. En Finlandia se considera como un pez paraguas sumamente eutrófica, ya que crecen mucho más rápido que otros ciprínidos, aumentando hasta 1 kilogramo en un año. También es un excelente pez para la mesa, pero se debe mantener en agua de manantial durante varios días antes de consumirlo. Típicamente alrededor de 24.000 toneladas de productos de carpa de todas las especies, ya sea viva, fresca o filete enfriado o congelado, se transan anualmente, ya que son importados y exportados dentro de Europa. Los principales exportadores son Austria, la República Checa, Croacia y Lituania. Los principales importadores en el 2002 fueron Austria, Alemania, Hungría y Polonia. En el conjunto del resto del mundo, incluyendo la principal región productora Asia, el comercio internacional de todas las especies de carpa es muy limitado a 39.000 toneladas por año. Muchas gracias. Mi nombre es Jordan Antonio Coyaguaso Jiménez, soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala, sigo la carrera de acuicultura y ahorita voy a hablar de un tema de los cultivos de cordados que se hacen aquí en Ecuador. ¿Ya? Existen un montón de organismos que se cultivan aquí en Ecuador, de los cordados, pero los principales serían los peces, ¿no? Aquí en Ecuador se cultiva lo que es la tilapia, el chame, la cobia y otros organismos más, ¿ya? Pero estos son los tres principales que yo investigué, ¿ya? El cultivo de tilapia es la tilapia es el organismo más cultivado aquí en Ecuador, ¿ya? En Ecuador existen los peces tanto como la tilapia, el chame y la cobia, son organismos que se cultivan y se capturan y se exportan en otros países debido a su carne fresca, ¿ya? Y esto ayuda a aumentar los ingresos tanto para el acuicultor como para el país, ¿ya? Pero ¿por qué nosotros elegimos a los peces frente al camarón? Como ustedes saben, el camarón es el principal organismo que cultivamos aquí en Ecuador, ¿ya? Pero hay una pequeña desventaja del camarón: es muy vulnerable a enfermedades, lo cual el pez vuelta es muy resistente. Cuando hay presencia de mancha blanca, el camarón caerá a su mercado, pero mientras que el pez puede aumentar, y porque es muy resistente. Esas son las ventajas. La primera es el rápido crecimiento que tiene, ¿ya? Por ejemplo, la tilapia puede alcanzar un peso de entre 1.5 libras a un periodo de 6 a 9 meses, lo cual es un buen tiempo. Y también la buena reproducción. Entonces, nosotros sabemos que el pez en un ambiente natural no puede reproducirse de manera así numerosa, debido a que cuando nacen los peces, muy pocos logran ser adultos, debido a que existen bastantes cazadores que impiden su crecimiento. Pero en cambio, si estamos en un cultivo de peces, esa reproducción será mayor. También tenemos el fácil manejo. Esta es la principal ventaja que tienen los peces frente al camarón, que puede soportar
pH, temperatura, oxígeno disuelto y el amonio, que es una sustancia tóxica, y la turbidez también, ¿ya? Ahora sí, pero ¿cuáles son los rangos óptimos para cultivo? Primero tenemos la temperatura. El rango óptimo sería entre 20 y 30. Como nosotros sabemos, el pez es un animal poquilotérmico. Eso quiere decir que el pez tiene la temperatura igual al ambiente, ¿ya? Así que aunque sea de sangre fría, no quiere decir que tenemos que cultivarlo en un ecosistema frío, ¿ya? Por eso está entre 20 y 30. También tenemos el oxígeno disuelto, que es un oxígeno disuelto que puede soportar bajas concentraciones de ml por litro, y un pH entre 7 y 8, ya también es que puede soportar, es el rango más óptimo. La turbidez también, debido a que la turbidez, cuando hay turbidez en el agua, impedirá la fotosíntesis de las microalgas. Por eso el pez puede soportar también bajas concentraciones de oxígeno. Esa es la ventaja también que tiene, ¿ya? Se lo puede cultivar en estanques, corrales y jaulas. Todo depende del capital que tenga en ese tiempo el acuicultor, ¿ya? ¿Ya? Vamos a hablar de los sistemas que existen en acuicultura, que es extensivo, semi-intensivo e intensivo, ¿ya? El extensivo es un sistema de cultivo que todo se basa en el medio ambiente que está en su ambiente natural. Es decir, que la mano de humana será muy poca. Todo depende del ambiente natural que se encuentra el pez. Y puede haber una tasa de siembra entre 10.000 a 20.000 peces por hectárea. Todo depende del capital, como les dije. El semi-intensivo vuelta es el intermedio tanto de mano de obra como el ambiente natural, ¿ya? Aquí podemos utilizar lo que es fertilizante, ¿ya? Y también lo que es aeración o no, ¿ya? Y pueden soportar una tasa de siembra entre 50.000 y 10.000 peces por hectárea, lo cual es un buen tiempo. Y el intensivo vuelta es mano de obra. En mano de obra, o sea, cuando hay bastante mano humana en el sistema de cultivo. El sistema de cultivo, ¿ya? Lo cual aquí, como les dije, todo depende de la capital. A mi opinión, en un futuro creo que los acuicultores vamos a utilizar más el sistema intensivo debido a la contaminación que hay en el planeta, ya. He visto muchas noticias que dicen que el agua está muy contaminada en todo el mundo, lo cual en un futuro vamos a utilizar mucho el sistema intensivo, lo cual es muy bueno, pero es mucho gasto. Y pueden soportar entre una necesidad de 10.000 peces hasta 300.000 peces por hectárea, ¿ya? Ahora sí, voy a dar un pequeño comentario acerca de las especies que acabo de investigar. Sería primero que la tilapia es una especie introducida aquí en Ecuador, ¿ya? No es una especie nativa. Primero, cuando la tilapia fue introducida hace tiempos atrás, algunas organizaciones decidieron frenar su reproducción debido a que se habían reproducido y habían destruido el hábitat de algunas especies, lo cual comenzaron a frenarlo, pero los acuicultores tenían ganas de cultivarlo debido a que su carne era rica y era fácil cultivo, lo cual algunos acuicultores se han inclinado en cultivarlo, pero eran muy irresponsables que dejaban que la tilapia se escape. Entonces hacía que se vuelva a ser muy introducida en otros lugares del medio ambiente del Ecuador, y así fue como surgió esta especie aquí en Ecuador y actualmente se lo cultiva. Y el chame es otra especie que se cultiva en la provincia de Manabí Esmeraldas. Todo el chame tiene un buen peso y tiene una carne muy fresca, lo cual otros países como Estados Unidos lo compran, ¿ya? Como ustedes saben, Estados Unidos está en una posición muy fea para poder cultivar, debido a que nosotros aquí en Ecuador tenemos dos estaciones, que es el frío y el calor, lo cual es una buena opción para el cultivo aquí en Ecuador, ya porque no hay temperaturas tan frías y también no hay temperaturas tan calurosas, ¿ya? Pero como va la contaminación, puede ser que sea otro problema. Pero aquí en Ecuador está en una buena posición para los cultivos, por eso es que Ecuador genera ingresos debido a la acuicultura, ¿ya? Y Nueva York es el principal país que compra chame del Ecuador, y también China. Y la cobia también es otra especie que están cultivando debido a que una organización está haciendo una especie de cultivo para poder cultivar de manera buena la cobia, ya que tantas investigaciones se dieron cuenta que la cobia es muy buena a la hora de cultivar, ¿ya? Así que estas son las opiniones que pude yo investigar acerca de las tres especies que yo investigué. Muchas gracias. Vamos a revisar ahora lo que son las principales especies
de cordados cultivados en lo que es localmente. Bien, antes de esto veamos sobre el desarrollo de protocolos de domesticación de peces marinos potenciales para la acuicultura del Ecuador. Primero, es importante promover lo que es el concepto de diversificación de especies para mantener lo que es una producción sostenible de proteína animal de alta calidad. También disminuir los riesgos de producción, incrementar zonas de maricultura y satisfacer nuevos mercados. Ecuador, en este caso, ha implementado lo que es área marina, apostando por lo que es el desarrollo de la maricultura y ha aportado al gobierno nacional por medio del Ministerio de Producción, Comercio Exterior de Inversiones y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca. Ahora han venido desarrollando normativas para regular este sector, generando mapas de zonificación de áreas idóneas para la agricultura y otorgando concesiones marinas. También Ecuador se ha manifestado mediante el conjunto de lo que es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que es la CENESID, y ha impulsado la ejecución de proyectos de investigación para la obtención de paquetes tecnológicos que permitan cultivar especies potenciales de manera sostenible. Bien, ahora que se ha implementado lo que son laboratorios de piscicultura y se está trabajando en proyectos que permitan cerrar el ciclo de cultivo de especies marinas de alto potencial de interés local y global. Se ha implementado también los que son los objetivos. Las especies que se está desarrollando son el lenguado, el guaype y el robalo. El objetivo general son desarrollar protocolos de cultivo y especies que sean potenciales para la agricultura nacional que permitan promover la diversificación acuícola e impulsar el crecimiento sostenible de la acuicultura. Los objetivos específicos son generar protocolos de domesticación de especies de peces marinas potenciales para el consumo de alimentos y repoblamiento de bancos naturales. También está establecer lo que son paquetes tecnológicos para el cultivo comercial que generen rentabilidad al sector acuícola productivo del país. También está lo que es promover la diversificación acuícola en la zona por medio de la transferencia de tecnologías y el trabajo colaborativo. Las especies que se está llevando a lo que es un cultivo es un guaype, un lenguado y un robalo. El lenguado su nombre científico es Paralipsis bohemani. El guaype es Seriola riboliana y el robalo es Centropumus nigrensis. Bien, estas especies se ha estado investigando y realizando protocolos para llevar a un cultivo y cerrar lo que ya sería su ciclo de cultivo. Pero ahora vamos a revisar cuáles son los cultivos locales que se ha estado realizando. Veamos las principales especies de cordados cultivados localmente. Se ha estado haciendo lo que es el manejo del paiche, Araipama gigas y la cachama, Piaractus branchipomus. Sus generalidades, revisemos sus generalidades, pero antes de esto, este proyecto se dio en lo que es la Amazonía. Porque han tenido una iniciativa de esta actividad, está lo que es los atractivos márgenes de rentabilidad, sus bajos niveles de inversión y las posibilidades de beneficios en el corto plazo. La opinión de las comunidades indígenas también ha tenido mucho que ver en esto, pues ellas son las que participan en este cultivo. Esta actividad ha resultado bastante interesante, ya que su implementación no requiere de capacitaciones técnicas especializadas y contribuye a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos económicos. Esta estrategia de cultivos de especies que son nativas de ahí ha sido impulsada como alternativa productiva sostenible, porque no demanda grandes extensiones de tierra para su cultivo. Y también esto ayuda a la reducción de presiones sobre bosques y a la fauna silvestre. Esto es lo que causa
el cultivo de camarón a gran escala. Nuestros estanques, cuando se cultivan y necesitamos extendernos, siempre causan deforestación de manglares. Este proyecto es una estrategia del consorcio de PI como parte del proyecto ICAA en Ecuador por la promoción de dos especies que tienen alto potencial de mercado y una relativa facilidad de manejo, lo que es el Arapaima gigas y el Pyractus branchipomus. Bien, revisemos unas generalidades del paiche familia. Viene de la familia Arapaimidae. Es el pez de escamas más grande de la cuenca de Amazonas y tiene una gran potencial para su cultivo en la Amazonía. En el Ecuador se lo encuentra en el extremo oriente del país, en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza. En su medio natural, este alcanza una longitud de hasta 3 metros, 200 kilogramos en peso y puede vivir hasta 50 años. Su tasa de crecimiento es muy rápida y logra entre unos 27 a 45 gramos por día. Y en el año logra entre 10 y 15 kilogramos por año. Sus rangos de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros en su estado de ciclo de vida? ¿Cuáles son parámetros óptimos para que éste se desarrolle de manera eficaz? Bueno, este se maneja en su medio natural en aguas quietas con contenidos de oxígeno menores a 4 ppm, con pH inferiores a 6 perdón, y con dureza por debajo de 30 miligramos por litro. Su dieta, ¿cuál es la dieta en este caso del Arapaima gigas? En estado natural es carnívoro, pero en este proceso se ha implementado lo que es la domesticación y se lo adaptó a comer alimento inerte, como balanceados comerciales con altos contenidos de proteína entre 40 y 45% y mezclas domésticas de pescado molido con balanceado. Bien, el paiche, también debido a su gran tamaño y anticipación de crecimiento, este animal en poco tiempo puede llegar a un gran peso. Se estableció una necesidad de siembra de kilos de peso o biomasa por metro cuadrado. ¿Por qué no de organismos en metros cuadrados? Porque en realidad puede ingresar pocos organismos, pero si tomamos en cuenta el peso en vez de los números de organismos, sería un punto muy relativo, muy importante en tomar en cuenta. Sin aireación externa, este animalito se lo puede mantener hasta 4 kilogramos por metro cuadrado de biomasa y con aireación externa y recambios de fondo, hasta 50 kilogramos por metro cuadrado de biomasa. Bien, siguiente vamos a ver una imagen de este organismo en su estado natural y su estado, en este caso, esqueleto. Bien, lo que es la cachama, Piaractus branchipom. Generalidades. Esta parte de la familia Charecidae es una de las especies nativas de más rápido desarrollo en los cultivos de Amazonía ecuatoriana. Su color es plateado y sus aletas son rojizas. Logra una longitud de 80 centímetros y llega a pesar 20 kilogramos. Para supervivencia, la temperatura adecuada del agua varía entre 23 grados centígrados y 27 grados Celsius. Esos son los rangos. En cuanto a temperatura, alimentación, este pez es omnívoro por naturaleza, pues come muchas frutas como guayaba, chonta, papaya y también invertebrados acuáticos, muchos macroeventos. Esto hace que su carne tenga un sabor diferente y agradable. También cultiva y se comercializa esta especie en lo que es Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Zamora. Ahí se lo consume con mayor generalidad y también se lo cultiva en lo que son piscinas comunitarias desarrolladas por piscicultores de la zona. Desarrollo. Este posee un crecimiento muy rápido y su cultivo es simple, ya que se adapta muy bien a los estanques. Este organismo, esta especie cachama, no es alguien que pida muchos requerimientos de rangos para su cultivo. Esta no necesita balanceado comercial, a diferencia de lo que es la tilapia, por lo que se puede alimentar con productos de chacra, o sea, de la tierra, como plátano, yuca, chonto, maíz. Bien, el cultivo.
Este cultivo, como ya se dijo, fueron hechos por comunidades de nativos indígenas de Amazonía. En el cultivo participaron 59 familias, en este caso de la Amazonía, de estas tres, de las cuales eran tres comunidades, 26 de Dureno, 25 de Obono y 8 de Sinagoa. En total, dentro del proyecto se cultivó 37 alevines, en los cuales, en total, entre lo que es el paiche y la cachama, dieron un registro de mortalidad del 13,68%. La más alta se registró en la comunidad Sinagüey con un promedio de 19,33 y en Dobuno con un promedio de 16,48 y en Dureno con un promedio de 8,14. En lo que es en caso del cultivo del paiche, no se registró mortalidad de individuos hasta la fecha, lo que es la cierre del proceso de evolución. Momento en el cual se reportó un peso promedio de 10,2 kilos durante un periodo de siembra y evolución de 244 días. Factores de mortalidad. Entre los principales factores de mortalidad que hicieron que se disminuya la cantidad a diferencia de lo que se sembró, fue la mala preparación de las piscinas porque no tenían suficiente agua, la alimentación inadecuada de los peces y la presencia de enfermedades durante el periodo de crecimiento. Ahí vemos un ejemplar de un paiche. Bien, ahora vamos a revisar otro cultivo de lo que es lo que se cultivó de tilapias en la provincia de Bolívar y Los Ríos. En este caso fue una familia, fue en una zona rural, Delia de la Rieda y su hermana Norma, que se encuentran ubicados en el recinto de Charquiyacu del cantón Caluma, provincia de Bolívar. Estas eran amas de casa, pero ahora decidieron incursionar en lo que es la piscicultura rural. Inicio de cultivo. ¿Cómo inició su cultivo? Bueno, las hermanas adquirieron en la estación piscícola Cachari 1.500 alevines de tilapia que fueron sembrados en dos piscinas, una de 740 metros y la otra de 500 metros cuadrados. Con la ayuda y asistencia técnica y capacitación de los técnicos de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ellas pudieron iniciar lo que es su cultivo. ¿Cómo fue la alimentación? ¿Cómo fue el desarrollo de esta especie? Bueno, de la señora desde las 7 de la mañana se inspeccionaba lo que eran los dos estanques para ver si existía alguna mortalidad de un pez. Después, ella los alimentaba diariamente 5 veces. 5 veces. Actualmente los pescados ya son comercializados en el sector. Bien, en los ríos se hizo algo parecido. Un señor llamado Luis Cruz, él pertenece al recinto Los Beldacos, incursionó en este modelo de cultivo de hace 6 años. Invirtió $650 en la construcción de una piscina rectangular de 1.000 metros cuadrados y hizo una compra de 2.000 alevines de tilapia. Entonces, él dice que cuando alcancen una libra, los venderá a $1 cada pescado. Y esto le alcanza para mantener a su familia. Y aparte es otro ingreso económico. Bien, vamos a ver lo que es la ubicación, la familia La Rieda y sus estanques de piscina. Las tilapias, en la siguiente imagen. Muchas gracias, esta ha sido la exposición del grupo número 7, el grupo número 3. Espero que les haya gustado.